Hola, buenas tardes mis queridas amigos y amigos de Ancestrina. Hoy vengo a hablarles acerca de los diferentes rapés y cómo darnos cuenta de las sutilezas del rapé. Tal vez para algunos sea muy fácil, hay personas muy sensibles que pueden darse cuenta de cómo un rapé les habla de una manera y diferencian entre un rapé y otro. Hay personas que se les dificulta más. Yo me puedo aceptar como una persona que no fue fácil para mí. Para mí fue difícil empezar a entender las sutilezas como nos habla el rapé, las sutilezas como trabaja el rapé. Y no había diferencia, tal vez para mí habían unos más fuertes que otros, sentía más físicamente, corporalmente, y fue mediante el trabajo constante sobre una entrega absoluta, sobre una confianza absoluta, en la cual poco a poco fue un trabajo lento para mí, pero de mucha entrega, en la cual pude entender cómo cada rapé mediante su composición, porque hay plantas, sabemos que hay plantas que sirven para el cáncer, hay plantas que nos limpian el hígado. Asimismo, en nuestro cuerpo energético hay plantas que trabajan sobre una parte de nuestra, no sé cómo expresarlo, de nuestro cuerpo energético, de nuestra alma. Entonces, la invitación para poder diferenciar o para poder aprender las sutilezas del rapé, esto es si quieren servir rapé, es estudiarlo, ¿sí? Estudiarlo y estudiarlo en el momento en que lo vamos necesitando, porque nosotros somos una montaña rusa de emociones, somos una montaña rusa donde hay muchos altos y bajos, donde subimos y bajamos. Entonces trabajamos, la idea es trabajar cada rapecito cuando lo vamos necesitando. Ahí es cuando aprendemos. Si agudizamos nuestros sentidos y nos entregamos totalmente, vemos la información que hay, los compartires, ahí hemos tratado de nutrir lo más posible en los blogs, en los videos, para que se den cuenta para qué sirve cada rapé y puedan transitar por todos los rapés, y a medida en que van usando el rapé cuando realmente lo necesitan, se van dando cuenta cómo les va hablando. ¿Sí? Si yo no estoy deprimido y uso un rapé para la depresión, seguramente algo me ha de poner a trabajar, pero no va a ser lo mismo trabajarlo cuando realmente estoy deprimido, si es uno para la ansiedad o cuando quiero trabajar el del amor propio, y me siento bajito, ¿sí? Siento mi autoestima caída tal vez, o acabo de terminar una relación y mi amor propio bajó, o cuando estoy trabajando un duelo, o cuando quiero enraizarme. Entonces, aprovechar los cambios que la vida nos ofrece, ¿sí? Nuestra cotidianidad nos va ofreciendo una cantidad de cambios. Puedo amanecer con el mejor genio y resulta que a mediodía algo pasó y me puso de muy mal genio. Entonces, aprovechar esto para trabajar los diferentes rapecitos y así poder aprender de ellos, ¿sí? Recibir la información que nos da, sobre todo recibir el bienestar que nos brinda desde la verdadera sanación. Yo siempre les digo, no, si ustedes se toman una pastilla para el dolor de cabeza y no les dolía la cabeza, pues van a decir que la pastilla no sirve. Entonces es igual, si trabajemos el rapé que vamos necesitando en cada momento. Por eso nosotros lo llamamos el rapecito, el botiquín para el alma, porque es que nuestra alma va necesitando. Entonces estoy trabajando el amor propio y resulta que eso me lleva a que es que tengo un tema tal vez de mucho control, ¿sí? Entonces me bajo de chakra, entonces empiezo a trabajar el rapecito de soltar el control y me doy cuenta que es que no he enraizado bien, y si no estoy recibiendo bien la nutrición de la madrecita tierra, pues entonces necesito enraizar, y entonces eso me lleva a que tal vez tengo que limpiar mi chakra sexual porque puede que a mí no me haya pasado nada, pero a mis padres o a mis abuelos hubieron pérdidas o hubieron abusos o cualquier cosa. Entonces tengo que limpiar mi chakra sexual, y eso entonces vuelve y me lleva al amor propio. Entonces subo y bajo y voy trabajando los diferentes rapés y voy aprendiendo de ellos. La invitación es conocerlos, trabajarlos con total confianza, trabajarlos con total entrega y trabajarlos sobre todo con mucha coherencia para poder aprender de ellos. Entonces a eso los invito. El rapé nos habla muy sutilmente, pero también el rapé es tan lindo que no necesitamos trabajarlo mucho
para que nuestra intuición se agudice y podamos detectar esas sutilezas mucho más fácilmente. Entonces, todo requiere de un trabajo constante, de mucha entrega y de mucha escucha. Y van a ver que aprenden de todos los rapecitos y cómo nos habla con tanta sutileza, pero con tanta potencia también.